Agradecidos porque somos salvos. Pero, ¿y al rato? Al ratito ya que lleguen a su casa y estén comiendo y después de comer, no sé, si van a dormir la siesta o ver una película en su casa, se van a ir al cine o a hacer sus compras, no sé qué van a hacer al rato. Al rato. Ahorita todos contentos, ¿verdad? Sí, somos salvos, gloria a Dios, somos salvos. Pero al rato, ¿qué va a pasar al rato? Y mañana que estemos en nuestras actividades cotidianas, ¿seguiremos teniendo en la mente? ¿Seguiremos recordando y estando gozosos porque somos salvos? ¿Estaremos mañana con el mismo pensamiento que en este momento? Y si estamos conscientes, si acaso sí estamos conscientes de esa salvación, ¿producirá algo? ¿Eso producirá alguna reacción en nosotros durante la semana? Hermanos, ¿realmente estamos conscientes de cómo es que somos salvos? ¿Sí estamos bien conscientes? ¿Estamos conscientes por qué somos salvos? ¿Entendemos para qué somos salvos? ¿Lo entendemos? Romanos 11, 33 al 36. Pablo está a punto de iniciar la parte práctica de la carta a los romanos. Él ha terminado la parte teológica y ha sido muy extensa. Con las ediciones de nuestras Biblias, él ha ocupado 11 capítulos en escribir acerca de la teología de la salvación. Él ha desarrollado a través de estos capítulos el tema de la pecaminosidad del ser humano, de la incapacidad de la ley para justificar al hombre con Dios. Ha dejado claramente establecido que la justificación es solo por la fe, tanto para judíos como para gentiles. Por esto, aquel que ha recibido la salvación no puede seguir esclavizado del pecado. Y sin embargo, es real que el creyente sigue luchando con el pecado, pero cuenta con la ayuda del Espíritu Santo para salir airoso en esa batalla. Ante todo eso, llega ahí al capítulo 8 y dice que nadie, nada, ni nadie puede separar al creyente del amor de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es, nada ni nadie puede hacer que el creyente pierda su salvación. En los 3 últimos capítulos, del 9 al 11, Pablo ha escrito específicamente acerca del caso de Israel, del pueblo de Dios. Ese pueblo de Israel al que el mismo Pablo pertenece. Y él ha establecido ahí cosas increíbles realmente. La salvación es decisión única y totalmente de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero inmediatamente, también Pablo ha dejado muy en claro que la negación a aceptar el Evangelio es una decisión del hombre. Es decir, el hombre es responsable por rechazar el Evangelio de salvación. Dios es el que elige para salvación, pero es el hombre también el que rechaza la salvación. Y al final algo igualmente profundo. Israel ha rechazado el Evangelio, pero finalmente Israel será salvo. Hermanos, nada de esto suena muy razonable al intelecto humano. Pero esa es la verdad. El hombre es pecador, no merece absolutamente nada.
Pero Dios ha decidido proveer el medio de la salvación a través del sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo. La salvación es obra solo de Dios, pero la responsabilidad humana también es real. El rechazo del Evangelio es responsabilidad del ser humano y por eso se hace acreedor a la ira de Dios. Hermanos, ¿cómo llegar? ¿Cómo llegar a comprender en toda su magnitud todo esto? ¿Cómo llegar a comprenderlo? No es posible. No es posible. Y por eso es que Pablo termina la sección teológica de su doxología, más bien termina la parte teológica con una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una expresión de alabanza a Dios. Eso es una doxología. Es una expresión de alabanza a Dios y en este caso por la obra de salvación. Así termina Pablo. Por la obra de salvación que él ha desarrollado a lo largo de 11 capítulos. En esta doxología está basada la predicación del día de hoy. Romanos capítulo 11, versos 33 al 36, versículos donde dice William Barclay, la teología se hace poesía. Y la predicación del día de hoy se titula La salvación, obra asombrosa para la gloria de Dios. Así se titula la predicación. Vayamos al punto número 1. El punto número 1. La salvación, motivo de asombro. 11 de julio de 1991. Algunos de ustedes ni siquiera habían nacido. 11 de julio de 1991. Eclipse total de sol en la República Mexicana. Empezó por allá, por Baja California, y se vino por una gran franja del centro de la República y terminó por allá por la península de Yucatán. Han pasado 34 años de esto. Pero a mí en lo personal y a muchos de ustedes, a mí me tocó vivirlo. Y yo lo recuerdo muy bien. Muy bien. Me acuerdo muy bien de los detalles. Y yo les diría que para mí, de entre las muchas cosas que en la vida me han causado asombro, lo más asombroso es haber presenciado en toda su magnitud un eclipse total de sol. ¿Y a ti, mi hermano? ¿A ti qué es lo que más te ha impresionado en la vida? ¿Qué es lo que más te ha impresionado en la vida? Versículo 33. Nuestra Reina Valera lo marca entre signos de admiración y no omite lo que está en el texto griego. La exclamación de asombro de Pablo. ¡Oh! No como lo leyeron hace ratito ustedes. Oh, profundidad de las riquezas, así leyeron. Bueno, Pablo no lo escribió así. Pablo dijo, ¡oh! Segunda carta a los Corintios, capítulo, no lo busquen. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. Pablo está escribiendo en tercera persona, pero es evidente que se está refiriendo a él mismo. Y en estos versículos, Pablo dice que hacía 14 años que él había sido arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? Es el lugar donde se encuentra el trono de Dios. El primer cielo es este que vemos, ¿sí?
A veces todo nublado, a veces todo contaminado, pero bueno, ese es el primer cielo. El segundo cielo es el que está arribita después de la atmósfera, ¿sí? El cielo estelar, ya la parte estelar, allá donde salen ya las naves espaciales y bueno, hasta el infinito y más allá, como dijo aquel. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es el lugar de la habitación de Dios. Y Pablo dice que hacía 14 años él fue arrebatado hasta la presencia de Dios mismo, el lugar donde está el trono de Dios. Fue arrebatado al paraíso, dice. El paraíso ahí está. Y fue arrebatado hasta allá, y dice Pablo allí en Corintios, 2 Corintios 12, que él allí oyó palabras inefables. ¿Qué es esto? Palabras indecibles. No pueden ser pronunciadas. Un comentarista dice, palabras demasiado sagradas para ser pronunciadas. Pablo fue llevado hasta allá, dice, en el cuerpo, fuera del cuerpo. No lo sé, dice, yo no lo sé, pero yo llegué allá y oí palabras que no me es permitido decir. ¿Qué habrá visto Pablo? ¿De qué tamaño fue la experiencia de Pablo? ¿Qué vio allá en la presencia de Dios y qué escuchó? Sin duda que debió haber sido inmensamente impresionante, ¿no les parece? Bueno, después de esa experiencia, ¿podría haber algo que a Pablo le impresionara? Ya llegó allá, ya vio eso, ya escuchó eso. ¿Habría alguna otra cosa que le impresionara? Pues aquí en el verso 33, él está expresándose de tal manera que indica un enorme asombro. ¿Qué es lo que asombra a Pablo? La profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Eso es lo que le impresiona. Miren, como leemos ahí en nuestra Reina Valera 60, pudiera ser que la sabiduría y la ciencia de Dios pues son muy ricas, ¿verdad? Pero la mayoría de nuestras versiones en español traduce que lo profundo es de las tres cosas. O sea, lo profundo es tanto de las riquezas como de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y vamos a tomarlo así. Entonces, para puntualizar, lo que produce un enorme asombro en Pablo es la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Eso es lo que le produce asombro. Profundidad. ¿Alguien ha escuchado del abismo de Challenger? ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno, el abismo de Challenger es el punto más profundo del mar. Está ubicado en la fosa de las Marianas. Dicen, sí, ya sé dónde. Ya saben, bueno. Si no saben, el que no sepa dónde están las fosas de las Marianas, que hagan de cuenta un cañón, un gran cañón, formado allá en el fondo del lecho marino, un gran cañón. Se encuentra más o menos, si tú es en un mapa ahí mental, vayan a donde está Japón, y acá abajito están las Filipinas, y para acá abajito está Guinea, y para acá está Australia. ¿Ya se ubicaron? Ya va. Bueno, las Islas Marianas están por acá a la derecha de abajito de Japón y a la derecha de las Islas Filipinas. Por ahí están las fosas marianas. Y un punto de esas fosas marianas es ese abismo de Challenger. Ese punto está a un poquitito más de 11 kilómetros de profundidad. Si ustedes llegan en barco allá arriba y se asoman, pues bueno, no van a ver nada, pero necesitan bajar 11 kilómetros, poquito más, como 34 metros creo más de los 11 kilómetros, está ese punto. Así de profundo está. Pero saben, a pesar de esa profundidad tan inmensa, ¿se imaginan cuántos son 11 kilómetros?
Bueno, no, tampoco. Bueno, del Zócalo, sí conocen el Zócalo, ¿verdad? Eso sí lo conocen. Sí, ¿conocen el Zócalo de la Ciudad de México? Sí, ok. Hagan de cuenta, del Zócalo hasta aquí por la Cabeza de Juárez, más o menos por ahí, son 11 kilómetros, de allá para acá. Ahora eso, pues pónganlo así en vertical. A esa profundidad está este punto. Y bueno, a pesar de esa profundidad tan grande, pues resulta que de 1960 hasta el año pasado, 30 personas han podido llegar hasta allí. No buceando, obviamente, ¿verdad? No buceando, pero han podido llegar hasta allí. Es decir, 7,000,000,000 de personas en el mundo y solamente 30 han podido llegar ahí. Es decir, a pesar de todo el avance tecnológico que se tiene, pues no es fácil llegar hasta allá, ¿no? Es complicado. Pues bien, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios es tal que no se puede llegar al fondo. Es imposible llegar al fondo de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, él se está refiriendo a elementos que manifiestan la profundidad insondable de la actuación de Dios en la salvación del hombre. Esto tiene que ver con la salvación del hombre, la cual Pablo ha descrito en los 11 capítulos previos de la carta a los Romanos. Pablo se refiere con esto a cualidades divinas que se revelan en el plan de redención y en la manera en que ese plan ha sido ejecutado. Se refieren al modo en que la salvación ha sido decretada por Dios, a la manera en que la salvación se cumple en las vidas humanas. La salvación y todo lo que ella implica es algo tan profundo de Dios que sobrepasa cualquier cosa que los seres humanos hubieran podido imaginar. Muy profunda es su riqueza. La riqueza de su gracia y de su misericordia que alcanza, a pesar de la infinita pobreza del hombre, para colmarlo de las bendiciones de la salvación. ¿Se acuerdan de la parábola de los 2 deudores? La deuda del primero, una deuda inmensa, impagable, humanamente impagable. Bueno, el ser humano delante de Dios tiene una deuda impagable, no la alcanza, es infinita. Pero la profundidad de la riqueza de Dios, de su gracia y de su misericordia, alcanza. A pesar de la infinita deuda del hombre, la riqueza de la gracia de Dios alcanza perfectamente para cubrirla. Y aún sobra. No es que Dios dije, bueno, lo voy a salvar y ya se me acabó. No, su riqueza es profunda, grande, todavía alcanza y aún sobra. Y por eso le provee de bendiciones celestiales. Y hermanos, esto es profundo. No se alcanza a entender cómo es que un ser tan infinitamente pecador y por lo tanto desprovisto de absolutamente todo, pueda recibir tanta riqueza. Pero muy profunda también es su sabiduría. ¿Cómo resolver el pecado del hombre que ha ofendido la infinita santidad de Dios? ¿Cómo puede Dios perdonar el pecado sin dejar de ser justo? Porque lo que el hombre pecador merece justamente es el infierno. ¿Cómo perdonar y ser justo al mismo tiempo? En la mente humana diría,
Pues a Dios ya lo pusieron entre la espada y la pared, ¿verdad? Pues escoge una, escoge otra, no puede escoger las dos. Bueno, solo desde esa profunda, infinita y admirable sabiduría es que Dios elaboró el plan de redención para salvar a los perdidos. Dios salva y perdona sin disminuir ni un ápice el cumplimiento de su justicia. Esa solución no podía haber sido siquiera imaginado por mente humana alguna. Solo pudo ser diseñada por Dios. Y eso es algo muy profundo. Muy profunda es la ciencia de Dios. Esta palabra ciencia es conocimiento. Muy profundo es el conocimiento de Dios. Él conoce todas las cosas y solo Él sabía cuál era el escenario perfecto para la salvación. No había mente humana que pudiera optar por alguna solución, ni siquiera cercana, mucho menos mejor. Su sabiduría es tan profunda que Él sabía la manera perfecta en la que la salvación se iba a ejecutar. Pero ahí en el verso 33 sigue Pablo con esas exclamaciones de asombro y dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Saben lo que es una sonda? Y a lo mejor piensan, sí, un tubito que nos ponen por ahí cuando nos operan y que para que esté drenando el líquido, ¿no? Bueno, a lo mejor eso es eso es una sonda, ¿verdad? Pero no es el tipo de sonda al que yo les estoy mencionando. No les pregunto por esa sonda. Una sonda es simplemente una cuerda a la que se amarra en la punta algo pesado, un metal, y sirve para medir la profundidad del mar o de un lago, de un río. Es decir, se agarra la cuerda, se avienta al mar y ya que llega al fondo, se siente cuánto al fondo, pues marcan dónde quedó, sacan la sonda, sacan esa cuerda y miden cuánta es la profundidad de ese mar o de ese lago, de ese río, ¿no? Eso es una sonda, un instrumento, podemos decir, no sé si instrumento es la palabra correcta, pero algo que sirve para medir la profundidad. Pues bien, los juicios de Dios, dice Pablo, son insondables. ¿Qué significa eso? Que no se pueden medir. O sea, no va a haber sonda alguna que alcance a llegar al fondo. Tiene mucho que ver con lo que acaba de decir, ¿verdad? Con lo que acaba de decir. No es posible medir los juicios, la profundidad de los juicios de Dios. Y cuando nosotros aquí leemos los juicios de Dios, bueno, de lo que debemos entender son las decisiones de Dios que ha tomado para dirigir la historia de la salvación. ¿Por qué lo ha hecho así? Él ha obrado sus juicios, Él ha determinado que así sean. ¿Por qué? No lo sabemos. Es tan profundo que es insondable, no es posible medirlo. Pero también dice que los caminos de Dios son inescrutables. Esta palabra inescrutable significa literalmente que no puede ser trazado, no puede ser trazado. Y esto hace alusión a el rastro que dejan las huellas. Ustedes han visto seguramente en películas o documentales, ¿verdad? Que a lo mejor una persona anda por ahí huyendo, llega a otro y empieza a ver y sigue el rastro, ¿verdad? Y finalmente encuentra, o sigue el rastro de un animal porque lo va a cazar. Bueno, hay un rastro y lo siguen. Bueno, algo inescrutable es un rastro que no se puede seguir. Es imposible determinar dónde viene, dónde va, ahí están las huellas, se ven, pero es imposible seguirles el rastro.
Bueno, los caminos de Dios son inescrutables. No se les puede seguir el rastro. Y cuando hablamos de los caminos de Dios, debemos entender a la forma en la que Dios se conduce en relación a salvación. ¿Por qué lo hace así? ¿Cómo le hace? Vamos a ver, vamos a investigar, vamos a seguir el rastro. Es imposible. ¿Por qué lo hace Dios así? Es inescrutable. Inescrutable. ¿Por qué? Porque es imposible llegar a entender lo profundo de Dios. Porque supera infinitamente lo que el hombre en su limitado entendimiento pueda llegar a comprender. Dijo el Señor, mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y para explicar esto, ahí en los versículos 33 y 34, 34 y 35, Pablo plantea tres preguntas retóricas. Ya sabemos lo que es una pregunta retórica, ¿verdad? Es una pregunta de la cual no se da la respuesta porque la respuesta es obvia. No hay que decirla para saberla. Y las preguntas que plantea Pablo es, dice, a ver, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió su mente? Segunda pregunta, ¿quién fue el consejero de Dios? ¿Quién le aconsejó a Dios para obrar todo esto de la salvación? ¿Quién le aconsejó? Tercera pregunta, ¿quién le dio algo a Dios de tal manera que entonces Dios como recibió? Sí, entonces ahora Dios quedó endeudado con aquel que le había dado para tener todo este conocimiento. Bueno, la respuesta obvia es nadie. Absolutamente nadie. Todo es de Dios. Miren, a pesar de lo que Pablo conocía acerca de la salvación, porque le había sido revelado, y ya lo había escrito, aquí lo acaba de escribir, a pesar de todo eso, él ya lo sabía, lo escribía, y a pesar de eso no puede dejar de admirarse, porque su entendimiento no llega tan lejos. A pesar de su entendimiento, él sabe que en esencia es imposible entender eso en toda su profundidad. El plan, la ejecución y todo lo que tiene que ver con la salvación solo puede provenir de la mente de Dios. Por eso es que la salvación es algo asombroso, asombroso. Ahora, hermano, yo quiero que tú pienses en tu propia salvación. Cuando tú piensas en ella, ¿tú quedas asombrado por eso? ¿De verdad quedas asombrado por la salvación que Dios te ha dado? Deberías hacerlo. No sé, hermanos, si exagero, pero a veces pareciera que este asunto de la salvación lo tomamos con mucha ligereza. Sí, yo soy salvo, yo soy salvo. Sí, un día reconocí mi pecado, clamé a Dios y Él me perdonó y me salvó y ahora pues voy camino al cielo. Y ya. Como compraste unos zapatos, ¿no? Sí, fui al centro comercial y vi unos zapatos y vi, sí me alcanzaba y me compré mis zapatos, estaban muy bonitos. Y mira, ahí ando presumiendo mis zapatos nuevos, ¿no? Creo que a veces no dimensionamos la salvación y la tomamos muy a la ligera. Pero hermanos, sabemos perfectamente que las implicaciones son fuertes y son grandes, grandes. Para empezar, costó la muerte
de nuestro Señor Jesucristo. Costó el derramamiento de toda su sangre. El Señor Jesucristo, el Santo, sin pecado, por nosotros se hizo pecado. Lo acabamos de leer. Dios se hace hombre para venir a morir en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. No tuvo en cuenta el ser igual a Dios, dijo, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios se hace hombre para morir en la cruz. Y créanme que el hecho de la encarnación no la vamos a entender nunca, nunca. Y que todavía haya venido a morir en la cruz, pues es algo incomprensible. Esas implicaciones son fuertes, importantes. No deberíamos tomarlo tan a la ligera. Pero saben también, la salvación es una muestra del gran poder de Dios. Porque el poder de Dios está obrando en muertos. Y por ese poder les da vida. Ya alguna vez les pregunté si ustedes habían tenido la oportunidad de haber visto a un cadáver. ¿Lo han visto? ¿Han podido ver a una persona ya muerta? Es notoria su condición, ¿no es cierto? Es notoria. Ustedes pueden ver a la persona agonizando, literalmente agonizando. Y pueden ver cuando la persona expira. Y la pueden ver 3 minutos después y su condición física ya es totalmente diferente. Diferente. Ahora, imaginen que están frente a ese cadáver y ese cadáver vuelve a la vida y se levanta. Bueno, primero se iban a espantar mucho, ¿eh? Es más, a lo mejor los que caen muertos son ustedes, ¿verdad? El susto. No lo sé, pero imaginen que ese cadáver, porque sí lo han visto, o sea, por eso les pregunto si lo han visto, porque es evidente, no hay nada ya en él, ¿no? Y que de repente se levante de la vida, a la vida, debe ser algo impresionante, ¿no? Impresionante. Pues hermanos, eso es lo que sucedió con nosotros. Estábamos muertos, y el Señor nos dio vida. Y eso fue una manifestación de su gran poder. El mismo poder que se ejerció, que Dios utilizó en la resurrección del Señor Jesucristo. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, 19 y 20, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, ¿quiénes? Los que creemos, ¿no? Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cómo llegamos a ser creyentes? Estábamos muertos y llegamos por la eminencia de la grandeza de su poder. Y dice ahí, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ese poder que se manifestó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el poder que Dios usa en nosotros para salvarnos, para resucitarnos de la muerte física. Considere cada uno la condición en la que se encontraba antes de que el Señor lo rescatara. Era una condición deplorable,
verdaderamente deplorable. A ver, imaginen a una persona, porque si las vemos y las vemos a veces con cierta frecuencia, lamentablemente, pero imaginen a las personas que se encuentran en situación de calle. ¿Cómo son sus ropas? Las ropas que traen, ¿cómo son? ¿Cómo es el aseo de sus cuerpos? ¿Cómo están sus cabellos? ¿Qué perfume usan? Qué bonito huelen. Y todavía, cuando están ahí tirados, víctimas de alcoholismo o de drogadicción. ¿Sí lo imaginan? ¿Sí? ¿Sí lo están llevando a su mente? ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno cómo estaba? Desnudo y gritando y golpeándose. Pues bien, mis hermanos, si físicamente no nos veíamos así, espiritualmente así estábamos. Así estábamos. Y en esa condición fuimos hallados por el Señor. Y Él tuvo misericordia y por su gracia, por su gran poder, Él nos ha salvado, nos ha vuelto a la vida. Estábamos muertos espiritualmente y nos ha dado vida. Y eso, hermanos, debería bastar para que nuestra salvación produjera en nosotros un enorme asombro. Por eso, mi hermano, medita en todo lo que Dios te ha dado a través de tu salvación. Y cuando lo hagas seriamente, no podrás más que asombrarte en gran manera. Punto número 2. La salvación para la gloria de Dios. Hace un momento les pedía que recordaran qué era lo que más les había impresionado en la vida. Espero que se hayan elegido algo y que se hayan traído algo a su mente. Porque ahora quiero que vayamos un poco más adelante y hermano que pienses, bueno, si hubo algo que te asombró en gran manera, esa cosa que te asombró, ese asombro, ¿produjo alguna respuesta o algún tipo de reacción? ¿Alguna respuesta? ¿Algo se generó debido a ese asombro tan grande? La manera en la que Dios planeó, ejecutó y aplica la salvación es algo incomprensible para el hombre. Y si alguien osara preguntar por qué Dios obra así y lo hacen, y hay cristianos que todavía se atreven, porque en las clases, en esta iglesia, más de alguna vez, cuando estamos hablando de la elección divina, hay cristianos que hasta repelan y reclaman. Pues es que Dios salva al que quiere. ¿Pero por qué? ¿Qué hace así? Y entonces, ¿ya quién reclama de verdad? Ya dejé de dar esa clase porque me daban ganas de agarrarlos a bastonazos, ¿no? O sea, si alguien osara atreverse a preguntar por qué Dios obra así, Pablo le responde, verso 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por eso, esto es, la procedencia, la sustentación y el destino de todo está en Dios. Es en Dios, es por Dios. Él es el soberano Señor. Y Él tiene la potestad de hacerlo todo como a Él le plazca. Pero la hermosa realidad de esto
es que todo lo que Él hace y cómo lo hace es perfecto. Esa es la buena noticia. Si Dios lo hace como Él quiere, pero lo que Él hace es perfecto. Y dice ahí Pablo, todas las cosas. ¿Qué significa todo? Pues eso. Todo, absolutamente todo. A todo lo visible y también a todo lo invisible. Al mundo material y al mundo espiritual. Todo, absolutamente todo. Todo cuanto existe procede de su obra creadora. Todo lo que existe es sustentado por Dios, subsiste por Dios, y todo lo que existe se dirige a Él, es para Él. Miren, cuando Pablo dice aquí todas las cosas, sí, sin duda que Él está hablando en un sentido general. Se refiere a todo lo creado por Dios. Sin embargo, no podemos olvidar que el tema de este pasaje no es la creación del hombre. El tema de este pasaje es la salvación. Y entonces, por tanto, nosotros podemos y debemos pensar aquí en lo relacionado a la salvación. La salvación es de Dios, es por Dios y es para Dios. Dios planificó la salvación. Dios ejecutó la salvación. Dios aplicó y sigue aplicando la salvación. Y la salvación apunta final y totalmente solo a Él. Y por eso, la expresión final de Pablo es: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Como ya hemos señalado, Pablo está sumamente asombrado por la obra de salvación de Dios. Y como resultado, se produce una exclamación de alabanza, de reconocimiento a Dios. Una declaración que no puede ser otra más que entender que toda la gloria es solo para Dios. Pablo ha pasado de una exposición muy detallada de la salvación a declarar su admiración por eso y a declarar que trasciende la mente humana. Sí, el entendimiento de la salvación es entendible hasta cierto punto. Hasta el punto en que Dios mismo lo ha permitido. Pero ese entendimiento llega a un límite. Hay un punto donde ya no se puede ir más allá. Ya no se puede. Bueno, el creyente, que es el único que puede estar en ese conocimiento de la salvación, porque el incrédulo de plano no tiene ni el más mínimo acercamiento a esto. Cuando el creyente llega al límite del entendimiento de la salvación, no tiene más que aceptarlo. Aceptarlo. Y entonces, alabar a Dios por eso. Ese es el resultado normal. Ese debería ser el resultado normal. En la obra de salvación, la gloria es para Dios, no para el creyente. Sí, el creyente es beneficiario, inmensamente beneficiario de la salvación, pero el creyente no es el centro de la salvación, el centro es Dios. Encontramos allá en Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, que Pablo habla acerca de la salvación, de la elección, habla acerca
de la adopción, Pablo habla acerca de las grandes bendiciones que el creyente recibe en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y desarrolla todo lo que les acabo de decir. Pues bien, en ese pasaje, en 3 ocasiones, Pablo dice que todo eso que el creyente tiene en Cristo es para la alabanza de su gloria. Sí, nuestra salvación es para la gloria de Dios. Y hermanos, es que, miren, somos tan enormemente bendecidos a través de la salvación que fácilmente nuestro pensamiento se desvía y nos hace pensar que nosotros somos el centro de esa obra. Pero este es un error. Y empezamos diciendo, sí, Dios me amó tanto que por eso envió al Señor Jesús para morir por mí en la cruz y salvarme. O sea, ni siquiera somos capaces de decir, murió por nosotros, ¿eh? No, murió por mí. Estamos pensando que toda esa obra se centra en nosotros. Y claro, como ahora yo soy salvo, entonces ya tengo a mi Padre que es rico y poderoso, yo le puedo pedir y Él me va a hacer. Y las mujeres por ahí, soy hija del gran rey, soy una princesa y ahí estamos, ¿verdad? Pensamos que todo eso aterriza en nosotros. Pero eso es buscar la gloria nuestra. Pero la salvación se trata de darle la gloria a Dios porque es suya la gloria. Es cierto, Dios envió a nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Pero ese amor, lo que manifiesta es la naturaleza de Dios, es la gloria de Dios, la manifestación de sus atributos. Dios es amor y lo que se está manifestando en nuestra salvación es el amor de Dios, la naturaleza de Dios, la gloria de Dios. No es por nosotros. Es por Él, por Él. Y es cierto, otra vez, somos enormemente bendecidos, somos beneficiarios de tan grande manifestación, pero la gloria es de Él y para Él. Ahora, mis hermanos, si nuestra salvación, que es lo más grande que Dios nos ha dado, es para gloria suya, entonces todo lo demás, toda situación de nuestra vida debe ser también para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo. Dios nos justificó para su gloria, que es la primera parte de la salvación. Dios nos está santificando ahora para su gloria, la segunda parte de la salvación. Y Dios nos glorificará, nos llevará también para culminar la salvación, y eso también será para gloria suya solamente. En este momento nosotros estamos en ese periodo intermedio, en ese periodo de santificación. Bueno, nosotros debemos pensar en glorificar a Dios en este momento por la salvación que ya nos ha dado, pero también glorificarlo en toda situación en la que nos encontremos. Porque toda situación que pasemos es permitida por Dios, porque nos está moldando, nos está llevando para conducirnos finalmente al final de esa salvación, allá con Él, allá en el cielo. Todo lo que estamos pasando ahorita nos conduce a eso. A eso. Por eso, en cada situación
nosotros debemos glorificar, buscar, dar solamente la gloria a Dios. Y pudiéramos pensar en una situación adversa, bien común. Por ejemplo, en una enfermedad. Y nos enfermamos, sea poquito o sea muy grave humanamente hablando. Y de inmediato, hermanos, por favor, oren por mí, porque estoy enfermo y me duele y estoy así, estoy sufriendo, estoy padeciendo, oren. Cuando hacemos eso, ¿en quién estamos pensando? En nosotros. Porque estoy sufriendo y yo no quiero sufrir. Por eso quiero que todos oren para que el Señor quite mi sufrimiento. ¿Le estaremos dando la gloria a Dios? Por eso, hermanos, debemos llevar nuestra mente más adelante. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Y cuando estemos en esas situaciones adversas, en lugar de estar clamándole a Dios para que nos libre porque nos sentimos muy mal, deberíamos pedirle que nos dé sabiduría para saber cómo, a través de eso, nosotros podemos glorificarlo a Él. No estamos muy acostumbrados a pensar así, ¿verdad? Pero todo debe ser para su gloria, todo. Inclusive el momento de nuestra muerte misma. ¿Se acuerdan del pasaje de Juan capítulo 21 cuando el Señor va ya resucitado y lleva por ahí a Pedro y a Juan? Y cuando va con Pedro y dice, y ahí viene y voltea, aquí viene Juan, y dice, Señor, ¿y este qué? ¿O tú qué? ¿Tú qué? Y le dice el Señor a Pedro, dice, cuando tú eras joven, tú te ceñías, es decir, tú te vestías y tú ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo, dice, abrirás los brazos y alguien te va a ceñir y alguien te va a llevar a donde tú no quieres. Pero Juan nos aclara qué significaba esto. ¿Se acuerdan? Que dijo, esto lo dijo porque estaba hablando de la manera en la que Pedro iba a glorificarlo a través de su muerte. Nuestra misma muerte debe ser para glorificar a Dios. ¿Cómo la enfrentaremos? ¿Refunfuñando porque ya nos estamos muriendo? ¿Refunfuñando porque nos duele mucho? Tremendo, ¿no les parece? Pero de eso se trata, de glorificar a Dios en todo. Pero hermanos, no solo en las situaciones difíciles, no solo en eso, sino en las situaciones cotidianas, allí en nuestro trato con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hijos, esposo, esposa, hermanos, en esos tratos, todo lo que hagamos tiene que ser para glorificar a Dios. Nuestra actividad diaria tiene que ser para glorificar a Dios. Cuando están haciendo el quehacer o la comida o el trabajo atendiendo a un cliente, lo que sea, todo tiene que ser cómo estoy haciendo esto y de qué manera estoy glorificando a Dios a través de esto. Eso debe ser lo que nos preocupe y nos ocupe. Hermanos, el enorme asombro que debe producir en nosotros la salvación debe producir también un resultado: glorificar a Dios en todo. La salvación es para la gloria de Dios. Concluyamos, hermanos. Bien haríamos en meditar sinceramente cómo
éramos. Y estar conscientes de que nada digno había en nosotros para que el Señor nos salvara. Y aún así, el Señor nos salvó. Pero todavía más, ya somos salvos, ¿no es cierto? El Espíritu Santo ya habita en nosotros. Y entonces ahora nos conducimos perfectamente delante del Señor. Para vergüenza nuestra tenemos que admitir que no es así, ¿verdad? Porque el Señor, cuando Él ya nos salvó, Él ya nos dio su Santo Espíritu y nosotros seguimos conduciéndonos como no debemos, porque el Señor todavía nos sostiene en la salvación. ¿Por qué? Nada digno teníamos para que nos salvara. Nada digno tenemos para que el Señor nos sostenga. Esto es inconcebible, pero Dios es fiel. Dios es fiel y nos sostiene y nos va a llevar a la culminación de la salvación, allá a su presencia, y nos transformará para que ya no batallemos más con el pecado. Y todo esto, hermanos, todo esto es humanamente inconcebible, pero esa es la manera de actuar de Dios. En eso consiste la profundidad de su obra. Él lo ha hecho todo de una manera perfecta. Y por eso, hermanos, por eso, nosotros debemos estar permanentemente en un estado de inmensa admiración. Dios nos ha salvado. Dios nos sostiene en la salvación. Y Dios nos conducirá a la culminación de esa salvación, porque todo es de Él, por Él y para Él. Así es de que nadie, como les dije hace rato, vaya a estar pensando, oye, ¿por qué no salva a aquel? Mejor pregúntate, ¿por qué te salvó a ti? Porque igual que aquel estabas tú. Y lo mismo que él no merece, tú tampoco merecías. Y Dios nos ha salvado. Y por esa salvación es que cada detalle de nuestra vida debe apuntar solo a Él. Como resultado de esa salvación, toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Somos salvos de una manera que solo Dios podía obrar. Y somos salvos para su gloria. Glorifiquemos a Dios en cada situación de nuestras vidas.